Papá está aquí en casa, su palabra va a ser expuesta y nosotros como hijos que venimos a la mesa del Señor vamos a alimentarnos. Así que voy a continuar con nuestra serie ¿Quién es Jesús? Recuerden que todo este año esta frase, este eslogan nos ha guiado: adorar a uno, inspirar a otros. Dígalo fuerte: adorar a uno, inspirar a otros. Tenemos que conocer a quien amamos para poder inspirar a otros con nuestra fe, con nuestra conducta. Y hoy voy a tocar un tema para continuar con la serie que hemos estado hablando de Jesús. Voy a hablar de la muerte, sepultura y, si me da tiempo, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Terminé la serie de las frases que expresó Jesús desde la cruz. ¿Lo recuerdan? Están en nuestras redes sociales, en Facebook, en YouTube. Pueden buscar los mensajes. Terminé esa serie de las frases de Jesús dichas desde la cruz. Y ahora vamos a hablar sobre la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y quiero que vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 15, versículos 3 en adelante, en la traducción Palabra de Dios para Todos. Y si aparece en las pantallas, siga la lectura conmigo, por favor. La Biblia dice así: les he comunicado el mensaje que recibí. Está hablando el apóstol Pablo. ¿Ok? El apóstol Pablo escribió a los Corintios esta carta. Les he comunicado el mensaje que recibí, del cual les he dicho lo más importante. Hay que poner atención porque va a enfatizar algo el apóstol Pablo: que Cristo murió por nuestros pecados, tal como lo dicen las Escrituras. Todo lo que hizo Jesús estuvo profetizado desde el Antiguo Testamento. ¿Ok? Así que cuando Pablo está diciendo, como lo dicen las Escrituras, está trayendo la palabra profética que había sido dicha de Jesús aún miles de años antes de este suceso. Así que lo más importante que tenemos que recordar esta mañana es que Cristo murió por nuestros pecados, como lo dicen las Escrituras, que fue enterrado, diga conmigo, sepultado, que fue enterrado y al tercer día resucitó. Diga conmigo, resucitó. Así que hay tres cosas que está enfatizando el apóstol Pablo: que nuestro Cristo murió, diga conmigo, murió, fue sepultado y resucitó. Y vuelve a decir el apóstol Pablo, como lo dicen las Escrituras, y que se apareció a Pedro, ya resucitado, y luego a los 12. Después se apareció a más de ¿cuántos hermanos? ¿A cuántos? 500 hermanos al mismo tiempo. Muchos de ellos todavía están vivos, otros ya han muerto. Luego Cristo se apareció a Santiago y de nuevo a los apóstoles. Por último se me apareció a mí. Conmigo fue diferente, como a un bebé nacido a destiempo, prematuro, digamos. Así que Pablo está estableciendo lo que hoy vamos a enseñar, o vamos a recordar, o vamos a aprender: que nuestro Cristo murió, fue sepultado, fue enterrado y luego resucitó. Y una vez resucitado, se presentó, se manifestó a diferentes grupos de personas, individualmente o colectivamente, para manifestar que Él no está muerto, Él está. Así que no vamos a una tumba a adorar a un Dios. No tenemos un crucifijo con una persona colgada. Nuestro Cristo murió, fue sepultado y al tercer día la tumba y la muerte no lo pudieron retener. Salió de la tumba, resucitó y adoramos a un Cristo vivo. Dile al de junto: ¿tú adoras a un Cristo vivo o a un Cristo muerto? Dile: yo adoro a un Cristo vivo. Así que, familia Cornerstone Puebla, cuando hablamos de la muerte, sepultura, pero sobre todo la resurrección de Jesús, hablamos del suceso que le da veracidad, soporte, sustento y fundamento a toda la fe cristiana. ¿Qué quiero decir con esto? Que si tú no reconoces, si tú no crees que Jesús vivió sin pecado, fue a la cruz injustamente, fue clavado en esa cruz y sufrió todo ese castigo por amor a ti, por amor a mí, cargó el pecado tuyo y mío en su cuerpo, murió abandonado por su Padre, eso ya lo predicamos, pero también
entendemos, y hoy lo vamos a recordar, que murió físicamente, fisiológicamente. Hay evidencia de la muerte de Jesús. Y cuando estamos diciendo que cuando hablamos de el suceso que le da veracidad, soporte, sustento y fundamento a toda la fe cristiana, sin la resurrección no habría poder ni veracidad en el mensaje de Jesucristo. Te lo voy a decir de otra forma. Yo no perdería mi tiempo viniendo a la iglesia cada domingo, cada miércoles y cada vez que puedo si yo estuviera adorando a un Dios muerto. ¿Todavía no? Lo repito. Yo no perdería el tiempo, no me levantaría tan temprano, no vendría corriendo a la iglesia, no serviría a Dios si el Dios al que adoro está muerto. ¿Tiene sentido? ¿Para qué? Y ahora vamos a recordar, porque justo estamos en nuestra cultura mexicana y en muchas otras naciones, estas fechas se celebran los muertos. Pero ¿qué dice la Biblia de los muertos? Mi Dios no está muerto. Ahora mira lo que dice Primera de Corintios para dar respaldo a lo que te acabo de decir. Porque sin la resurrección no habría poder ni veracidad en el mensaje de Jesús. Primera de Corintios 15 dice así: pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. ¿Te das cuenta? Si no crees que Jesús resucitó y que vive, amigo, estás perdiendo el tiempo aquí. De verdad, estás perdiendo el tiempo aquí, porque estás adorando a un Dios muerto. Pero mi Cristo resucitó. Dice entonces, toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es. También es. Y yo no soy inútil en medio de una bola de... ¿Sí? Yo estoy invirtiendo bien mi tiempo al estar aquí. Yo estoy invirtiendo bien mi tiempo cuando leo la Biblia. Yo estoy invirtiendo bien mi tiempo cuando estoy orando. Yo estoy invirtiendo bien mi tiempo cuando ayuno. Yo estoy invirtiendo bien mi tiempo cuando adoro al Señor. Yo estoy invirtiendo bien mi tiempo cuando sirvo a mi Dios, porque mi Dios vive. Mi Cristo no está muerto, Él está vivo. ¿Por qué digo esto? ¿Por qué estaríamos adorando a un Dios muerto? Iríamos a su tumba, como muchos tienen por costumbre, pero le hablaríamos y le pediríamos a un Dios muerto. Y nuestra Biblia establece que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos. ¿Sí lo dice tu Biblia? Mi Dios es un Dios de vivos y no de muertos. Adorar o creer que podemos interactuar o hablar con un muerto, amigos míos, es una pérdida de tiempo. Porque la Biblia dice claramente que un muerto no oye nada, no responde nada, no siente nada, no recibe nada, no puede reaccionar a nada, no puede pensar en nada, no puede ser conmovido por nada, ni puede actuar. ¿Captas esto? Entonces, ¿para qué le pones ofrendas? No lo digo porque sepa que ustedes pusieron ofrendas, o espero que no lo hayan hecho. Porque si pones una ofrenda, lo que estás haciendo es una invocación a un demonio, no a tu familiar. Y el que te visita no es tu papá, tu mamá, tu abuelita, tu abuelito, tu bisabuelo, es un demonio. La historia de la resurrección es el momento más veces contado en todo el Antiguo Testamento. Y ha sido puesto a lo largo de toda la escritura, desde el comienzo de ella hasta el último libro de la misma, anunciando el poder de la resurrección. Porque si Cristo resucitó, nosotros los que creemos y confiamos en Él, ¿qué? ¿También? Claro que la iglesia de Cornerstone Aguadulce está triste, perdió a su madre espiritual, perdió a la pastora. Pero ese dolor será temporal. Dios consolará el corazón de su esposo, de sus hijos, de la iglesia. Pero sabes, la esperanza de toda esa iglesia es que en aquel día
en que Cristo venga por nosotros, y hablaremos de eso mucho cuando hable de resurrección, si hoy me da tiempo, y si no el miércoles o el próximo domingo. Nos volveremos a encontrar con nuestra familia que murió creyendo en Jesús, y nos vamos a reconocer. Tú vas a reconocer a tus hijos, a tus padres, a tus abuelos que murieron creyendo en Jesús. A los que ya no vas a ver es a los que murieron sin haber creído en Jesús. Por eso nuestra tarea es hablarles de Jesús a nuestros familiares, amigos, vecinos, porque si no, no los veremos nunca más. ¿Sí, amén? Si leemos con cuidado los pasajes tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, notaremos que primero Jesús murió en la época señalada en el pueblo de Israel como el inicio de la Pascua. Lo hemos estado predicando 7 sesiones cuando yo prediqué las últimas frases de Jesús desde la cruz. Esa fecha o en ese periodo, esa época señalada para Israel, se le dice en la Biblia el inicio de la Pascua, que era marcada por la luna nueva. Y este momento se repite en el tiempo pasado con diferentes personajes en la Biblia, como una figura de lo que sucedería en el tiempo de Jesús. Por ejemplo, José, cuando habla con el copero del rey y le dice: en 3 días tú vas a estar fuera de la cárcel y vas a estar frente al faraón, y cuando estés frente a él acuérdate de mí. ¿Lo recuerdan? Pero luego se le olvidó. Pero esa es otra historia. O qué tal la historia de Jonás, cuando es tragado por un gran pez. Jonás es un profeta, Dios le dice: ve a Nínive, pero él se va a Jope. O sea, lo manda al oriente y se va al poniente, ¿verdad? No quería obedecer a Dios, y la Biblia narra que fue tragado por un gran pez. ¿Cuántos días estuvo dentro de la boca del pez Jonás? ¿Cuántos días estuvo en la tumba Jesús? ¿Ok? Así que, por cierto, Jesús usa la historia de Jonás como respuesta a la señal que el mundo le pediría. ¿Se acuerdan que en el Nuevo Testamento dice, la gente le pregunta a Jesús: danos una señal de cuándo sucederán todas estas cosas? Que tú regresarás, que tú vendrás por tu pueblo, que habrá unas bodas del Cordero en la eternidad. ¿Cuándo sucederá? A lo que él le respondió a toda esa gente que la única señal que él daría sería la del profeta Jonás, que estaría 3 días en el vientre de un pez, porque es la única señal que el hombre necesitaba conocer, aunque en ese momento nadie entendió lo que Jesús quiso decir. Porque si la señal que Jesús da es la de tener poder sobre la muerte, significa que tiene poder sobre cualquier cosa. Por eso Dios es Dios de vivos. Un muerto, ¿para qué necesita Jesús? ¿Puede cambiar su destino? Si rechazas a Jesús en vida, no hay nada que hacer por ti, amigo. Si en vida rechazas a Jesús, no hay nada que cuando te sepultemos podamos hacer para cambiar tu destino. Nada. Ninguna ceremonia ritual, ni religiosa, ni ofrenda va a lograr que tu destino cambie. Porque en vida tuviste la oportunidad de aceptar o rechazar a Jesús. Y Él no fue a la cruz en vano. Él fue a la cruz porque te ama como a mí me ama, ¿cierto? Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a Omar y a Nora y a Pati y a Felipe y a Nadia y a Raúl y a Ari y a Efra y a Omar, que mandó a su hijo a morir por cada uno de nosotros. Y lo dijo así: para que nadie se pierda. El deseo del corazón de Dios es que no vayas a un destino de eternidad separado de Dios, sino que estés donde Dios está. Y a eso le llama la Biblia vida eterna, en la presencia de Dios. ¿Alguien desea llegar a ese lugar? ¿Y los que no levantaron la mano? ¿Alguien desea llegar a la vida eterna con Cristo o prefiere el lugar que Dios ha preparado para el diablo y sus ángeles? Es tu elección. Puedes creer que no existe el infierno, pero yo prefiero creer que sí existe. Y no por eso amo a Dios, porque me dé miedo el infierno. Me doy miedo yo. ¿Entendiste lo que dije? Me doy miedo yo porque yo sé de lo que soy capaz si hago un lado a Cristo de mi vida. Ya sé de dónde estaba yo cuando Cristo me buscó y cuando Cristo me encontró.
y no quiero regresar a esa vida. Así que no me da miedo el diablo, me doy miedo yo, porque sin Cristo soy una persona horrible, abominable. ¿Alguien se identifica conmigo? Así que yo lo necesito a Él. Amén. ¿Puedo continuar? Dije yo entonces que si la señal que Jesús da es la de tener poder sobre la muerte, esto significa que tiene poder sobre cualquier cosa. Escucha, iglesia, si Él puede vencer a la muerte, Él puede sanarte, Él puede salvarte, Él puede restaurarte, Él puede liberarte, Él puede levantarte, Él puede reconstruirte, Él puede curarte, Él puede restituir lo que el diablo te robó. Puede hacer cualquier cosa por los que claman a Él, por quienes se acercan a Él creyéndole y aceptándole como Señor, Dios y Salvador, y como el unigénito Hijo de Dios que es, puesto que el Hijo de Dios venció a la muerte en esa cruz. Esto entonces, familia, es la victoria más grande de todas las que obtuvo nuestro Cristo. ¿Alguien dice amén? Vencer a la muerte es la gran victoria de nuestro Señor Jesucristo. Por eso la resurrección es el fundamento de la fe cristiana. Yo no podría pensar en seguir ninguna otra religión, porque cualquier otra religión es adorar a dioses muertos. Pero mi fe en Jesús es una fe y una confianza en un Dios que vive y vive para siempre. Amén. Así que en el ejemplo de José, él le dice al copero: en 3 días recuperarás tu trabajo frente al rey como su hombre de confianza, porque con la resurrección al tercer día marcado por Jesús, todos tenemos la bendición de recuperar nuestro lugar perdido ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tu lugar, Efraín, estaba muy lejos de la presencia de Dios por lo que eres y por lo que hiciste. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando tú creíste en Jesús, estabas a 3 días de ser reconciliado con el Padre. Y Él estaba ahí en su trono diciendo: bueno, Efra, no me acuerdo de tus pecados, acércate a mí, tengamos una relación padre-hijo. ¿No es esto maravilloso? Ese copero estaba en la cárcel, acusado, estaba destinado a morir, a podrirse en la cárcel, tal vez ser muerto por espada, no sé, pero Dios le da esperanza a través de José y le profetiza: en 3 días saldrás y estarás ante el trono del rey otra vez, y serás otra vez su siervo, y te devolverá la confianza que te tenía, porque el copero y el panadero eran igual que el cocinero y otras personas, tenían un lugar privilegiado ante el trono del faraón, ¿cierto? Así que tenía que tener el faraón hombres de muchísima confianza sirviéndoles, que no se dejaran cohechar para que no envenenaran al rey. Así que este hombre había perdido su posición de confianza, pero José le está diciendo: me dice el Señor que va a devolverte a tu posición. Esto es maravilloso, y esa es la esperanza que predicamos cada domingo. Si tú confiesas a Jesús, si tú reconoces a Jesús, estás a 3 días de regresar a la posición de hijo de Dios, algo que el pecado separó de ti. Dios no podía tenerte en su presencia por causa de tu pecado y mi pecado, pero la sangre de Cristo nos reconcilia con el Padre y recuperamos nuestra posición. Esto es digno de alabanza a Dios. Le puedes dar un aplauso al Rey por ello. Y podríamos seguir una y otra vez contando estas historias, porque es importante que la iglesia de Cristo recuerde que la Biblia es perfecta, que el mensaje de Jesús fue anunciado docenas de veces en el Antiguo Testamento, para que sepamos que nuestra fe no es vana, no es falsa, tiene un soporte y un sustento inigualable a cualquier otra práctica de cualquier religión en este planeta. Así que la resurrección, familia Cornerstone, es la mayor razón de gozo y alegría para la fe cristiana. ¿Sí o no?
Porque nuestro cuerpo, aunque se pudra en ese hoyo, si nos tenemos que morir antes de que Cristo venga por nosotros, y solamente sea polvo, porque el hombre fue hecho del polvo y al polvo regresará. Pero cuando Cristo venga por nosotros y resucitemos, Él nos dará un nuevo cuerpo que no se enferma, que no se degrada, que no tiene hambre, que puede, un cuerpo glorificado. Que no quiero distraerme en hablar de eso, lo hablaré después. Pero alguien aquí está de acuerdo con esta afirmación que Dios nos dará un cuerpo nuevo, glorificado. Y si tú dices sí lo creo, di amén. Sin embargo, invirtamos unos minutos más para recordar esta maravillosa historia en la vida de Jesús nuestro Señor. Enfaticemos una vez más hasta que se nos quede bien grabado en nuestra mente y corazón que la muerte de nuestro Señor Jesucristo es el desenlace de su obra redentora. Por lo tanto, la muerte de Cristo es fundamental para la fe cristiana, porque Cristo con su muerte satisfizo plenamente las demandas de Dios su Padre por causa de nuestro pecado, para que de esta manera pudiéramos ser reconciliados con Él. Porque la Biblia dice en Romanos, la paga del pecado es muerte. Y no es una muerte biológica, una muerte física como la que les acabo de narrar de la pastora Rebeca de Cornerstone Agua Dulce. Es una muerte eterna, una muerte espiritual, la segunda muerte, como lo dice la Biblia. Y esa segunda muerte es una muerte que indica la separación eterna del hombre con Dios. Así que dice Romanos 5:10, pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la... ¿Qué dice la Biblia? Por la... ¿Sí está ahí? Okay, léalo conmigo. Pues como nuestra amistad con Dios quedó restablecida por la... Miren, no dice por la vida. ¿Por qué dice? Por la muerte. Porque tiene que quedar bien claro en nosotros, seguidores de Cristo, que sí creemos que Jesús murió. Y por su muerte, dice el autor de Romanos, quedó restablecida nuestra amistad con Dios. Cuando todavía éramos sus enemigos, con toda seguridad seremos salvos por la vida de su Hijo. Por su muerte recuperamos nuestra amistad y nuestra relación con Dios. Y por la vida de Cristo seremos salvos e iremos a una eternidad con Él. Yo sé que son temas no fáciles de digerir porque estamos hablando de doctrina, pero si somos cristianos tenemos que conocer doctrina, tenemos que saber dónde estamos parados, en quién hemos creído y por qué vale la pena entregarle nuestra vida a Jesús. Si no tenemos doctrina, seremos fácilmente confundidos por corrientes filosóficas humanistas o por corrientes religiosas. ¿Entiendes eso? Así que cuando decimos que creemos en Jesús, tenemos que conocer toda la obra. Por eso hemos dedicado meses a hablar de Jesús, meses a hablar del Padre, meses a hablar del Espíritu Santo el año pasado, porque ese es el fundamento de nuestra fe y confianza en Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Mismo Dios, tres personalidades. Así que gracias a la muerte de su Hijo, la deuda por nuestro pecado quedó saldada allí en la cruz del Calvario y tenemos perdón y eterna redención. ¿Alguien dice amén? ¿Alguien lo cree? Así que dile al que está sentado junto a ti, no vuelvas a vivir en tus pecados pasados, por favor. Si ya los confesaste, Dios ya se olvidó de ellos. ¿Quién eres tú para pescar donde Dios puso no pesques aquí? Porque mi Biblia dice que Él manda nuestros pecados al fondo del mar. No le hagas al buzo y digas, ay, es que yo cuando era adolescente hice esto y cuando tenía 20 años hice aquello y es terrible lo que hice. Pues sí, pero si ya le pediste perdón a Dios, perdónate, porque Él ya te perdonó. No vivas en tus pecados pasados. Dile al de junto, no vivas no recuerdes las faltas y los pecados, por muy abominables que fueron, que cometiste antes de haber creído en Jesús. Porque esos pecados, si los confesaste, Él ya los perdonó y los lavó con su sangre. Por eso fuiste redimido. Él pagó el precio de tu libertad. Quitó la esclavitud y la opresión en la que vivías.
No debes vivir en depresión porque Cristo te trajo a libertad. Te sacó de las tinieblas y te trasladó a la luz de su amado Hijo. Y todo por la muerte de Jesús en la cruz. Así que evaluemos las evidencias de la muerte del Señor, por si algún listo cree que no murió físicamente. Porque aún los fariseos y todo el Sanedrín compraron conciencias para que negaran que Jesús había resucitado. Así que la primera evidencia que hoy vamos a analizar es el testimonio del centurión romano. Recordemos entonces que había un centurión a cargo de la crucifixión y de permanecer al lado de la cruz de los que ahí morían. Recuerden que Jesús fue crucificado y a su lado, ¿qué había? Dos, uno a su derecha y otro a su izquierda, ¿cierto? Eran dos ladrones que merecían esa muerte, pero Jesús no. Ahora, ese centurión, que era un oficial romano, estaba entrenado y era su tarea cuidar la crucifixión de estas tres personas. Y ya hablé acerca de esto en enseñanzas anteriores. Estaba al lado de la cruz de estas tres personas, de Jesús y de esos ladrones, para vigilar, para evitar conflictos o una revuelta. Las características que tenían estos soldados romanos, los centuriones, eran hombres rudos, hombres recios, hombres que no se intimidaban, hombres que no tenían temor, que habían estado en batallas, que habían expuesto sus vidas muchas veces. Eran hombres llenos de cicatrices, eran unos auténticos guerreros que no se conmovían. Así que no era cualquier persona el centurión romano, era un hombre de la milicia, rudo. Entonces, recordarles que estos hombres eran especialistas en dar este tipo de muerte a los que se levantaban en contra del imperio romano. Eran especialistas en tortura y en sacrificio. Tenían la capacidad de hacer a un lado sus propios sentimientos y emociones para cumplir con las encomiendas de sus superiores. Este fue testigo directo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Así que del testigo que estamos hablando no es cualquier persona. No era alguien que estaba a favor de Jesús. No era alguien que era de los discípulos de Cristo. Era un oficial romano. ¿Entiendes eso? Así que su testimonio tiene mucho peso, ¿o no? Porque es imparcial. Él no iba a decir algo para quedar bien con los judíos, ni le interesaba eso, ¿cierto? Así que su testimonio es digno de ponerlo en balanza. Mira lo que dice Marcos 15:39. El oficial romano que estaba a un lado de él, ¿sí dice así la Biblia? El oficial romano que estaba a un lado de él, atrás de él, encima de él, arriba de él. Miren qué interesante es la Biblia. La Biblia es perfecta, porque si hubiera estado atrás, a un lado, al otro, hubiera perdido detalles. Pero ¿dónde estaba parado el centurión romano? ¿Creen que podía estar atestiguando lo que estaba pasando en la vida de Jesús? Por supuesto. Él no estaba distraído, él estaba enfocado en la tarea que le encomendaron. El oficial romano que estaba frente a él, al ver cómo había muerto, exclamó: este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. ¿Por qué? A ver, los maestros de esta iglesia, ¿en qué tiempo está escrito la palabra era? Bueno, aunque no seas maestro, fuiste español en la primaria, ¿verdad? ¿En qué tiempo está, Alison, escrito? ¿En tiempo? Alison, te escucho, hija. Pasado. Grítame porque ya estoy viejito, hija. Exacto. Fíjense que no dijo este hombre es. ¿Por qué dijo era? ¿Por qué dijo era? Pues ya había muerto. Si no hubiera muerto, no hubiera dicho este hombre era. Hubiera dicho este hombre es. O será, porque tiene esperanza. A lo mejor sí la libra de esta tortura, de este sacrificio. Recuerden que ya lo habían latigueado un par de veces, 39 latigazos por turno.
Ya le habían enterrado una corona de espinas en el cráneo, ya lo habían golpeado, ya lo habían ensangrentado, ya lo habían deshidratado, no había comido muchas horas, habían pasado muchas horas de agonía, no lo habían dejado dormir. Jesús estaba torturado, sangrando desde la noche anterior, soportando todo ese castigo por verte a ti un día domingo 3 de noviembre del 2024 sentado en su casa oyendo este mensaje, diciendo: vale la pena dar mi vida por ti. Así que él expresa, este hombre era verdaderamente el Hijo de Dios. Mira, lo está diciendo una vez más, un centurión romano. No fue un discípulo de Jesús, sino un centurión romano, un hombre aguerrido, un hombre violento. ¿Qué fue lo que dijo el centurión romano? ¿Dijo es o dijo era? ¿En qué tiempo está conjugado este verbo? ¿Dónde estaba posicionado el centurión? ¿Atrás? ¿A un lado? ¿Arriba? Así que la pregunta que te hago: ¿crees que su testimonio se puede poner en duda? Obviamente que no. El testimonio de este centurión romano es 100% válido. Recuerden que estos centuriones habían estado en la crucifixión de muchos revoltosos que se habían levantado en contra de Roma. ¿Crees que no sabía de muertos? Por supuesto que sabía de muertos. No era médico, pero sabía cuando una persona ya había muerto. El centurión romano fue el testigo directo avalando el hecho de la muerte física de Jesús. Él era especialista en este tipo de situaciones. No era un soldado cualquiera, ni mucho menos un novato. Y no solo estuvo presente durante la crucifixión, él estuvo desde el principio que lo llevaron preso ante Herodes y luego ante Poncio Pilato, que era el gobernador romano en turno, dando seguimiento al juicio y a la tortura que él sufrió previo a la cruz. Este centurión atestiguó todos los padecimientos antes, durante y después de la crucifixión y de la larga agonía de Jesús colgado en ese madero. Así que, como de la actitud piadosa, amorosa y valerosa de Jesús al enfrentar a sus verdugos, su muerte fue algo que él evidenció y fue tocado por este hombre. Por eso él expresa: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Porque no solamente vio todo el proceso del castigo de Jesús, sino escuchó esas 7 frases que ya les predicamos, que ya les enseñamos. Él vio la actitud de Jesús, él vio el amor de Jesús, él vio la compasión de Jesús para quienes vociferaban contra él. Él fue testigo de todos los sucesos, de los eventos sobrenaturales de los que ya también prediqué: las 3 horas de oscuridad, el terremoto, los sepulcros que se abrieron. Este centurión atestiguó todo, absolutamente todo lo que estaba pasando con Jesús. Y tenía que contenerse sus emociones, porque tenía un encargo: estar frente a Jesús y atestiguar lo que estaba sucediendo con sus hombres, con sus soldados. ¿Me vas siguiendo? ¿Estoy conectándote con esta palabra? ¿Me estoy conectando con? Bueno, el Espíritu se está conectando contigo para que entiendas lo que pasó Jesús por amor a ti y por amor a mí. Así que él escucha y es testigo de todos los sucesos sobrenaturales y todas las palabras de Jesús. Por estas razones, él expresa este reconocimiento a Cristo, atestiguando su muerte, pero también afirmando que el que estaba muriendo enfrente de él verdaderamente era ¿quién? ¿Era quién? Grítalo, por favor: Hijo de Dios. Eso es lo que dijo el centurión. El centurión, de esta manera contundente, da testimonio entonces de 2 hechos innegables: primero, de la muerte de Jesús, y segundo, afirmando que Jesús era Hijo de Dios. ¿Habías visto esto con esta profundidad? Aquí no está testificando uno de sus discípulos, aquí no está testificando María, su madre, aquí está testificando un centurión romano. Wow. Es como si alguien que es ateo
al final reconoce que Jesús salva. Es lo mismo, porque los romanos no creían en Jesús. Esa no era su religión, tenían sus propios dioses. Pero él reconoce algo al ver a Jesús, no solamente en cómo soporta el sufrimiento, sino el corazón que él tiene para toda la gente y el amor que emana aún estando colgado en esa cruz por todos nosotros. Y él dice, este hombre no es cualquier hombre. Este hombre verdaderamente es hijo de Dios. Lo que él dijo de sí, así es tal cual. El centurión entonces es una gran evidencia de la muerte de Jesús. Y la segunda evidencia de que Jesús es muerto y luego sepultado, la segunda evidencia la vemos en Marcos capítulo 15. Ve conmigo ahí. Marcos capítulo 15 dice así: ya era viernes por la tarde y los judíos se estaban preparando para las celebraciones especiales del día sábado, el Shabbat judío. Un hombre llamado José, del pueblo de Arimatea, no tuvo miedo de pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. José era un miembro muy importante de la Junta Suprema. Además, él oraba para que el reino de Dios empezara pronto. Siguiente versículo. Pilato se sorprendió mucho al oír que Jesús ya había muerto. Por eso llamó al oficial romano, el centurión, para ver si era cierto y para averiguar cómo había sucedido. Cuando el oficial regresó con el informe, Pilato dio permiso para que le entregaran a José. ¿Qué? ¿Le entregaran a José qué? José compró entonces una sábana de tela muy fina y cara. Bajó a Jesús de la cruz, lo envolvió en la sábana y lo puso en una tumba. Hacía poco que José había mandado construir en una gran roca. Luego tapó la entrada de la tumba con una piedra muy grande. Vamos a desmenuzar este pasaje, porque seguro estoy que ya lo habías leído muchas veces. Para empezar, recordarte que los viernes para los judíos, para la religión judía, el día de reposo llamado el Shabbat no comienza el sábado, comienza a las 6 de la tarde del día viernes y termina a las 6 de la tarde o 5:59 del siguiente día. Ese es el Shabbat judío. ¿Ok? Desde las 6, diga conmigo, a partir de las 6 de la tarde. Esto es importante porque vamos a aprender hoy algo. Seguramente que hoy vamos a aprender todos algo. A partir de las 6 comienza el día de reposo. Y recuerden que para los judíos, por ley, el Shabbat, ellos no deben trabajar. Es un día de reposo, es un día de descanso, es un día en que lo dedican ellos para adorar a Dios. ¿Vamos bien? Ahora, Jesús está colgado en esa cruz desde las 12 del día. Son las 3 de la tarde, Jesús ya murió, pero sigue colgado. ¿Sí? Reaccione conmigo, por favor. Sigue colgado, ya murió, pero sigue colgado. Y la ley judía dice que después de las 6 los judíos ya no deben, ni hasta los pasos los tenían contados, porque no podías dar más de un cierto número de pasos porque estabas en pecado. Los judíos tienen la religión más horrible que te puedas imaginar. Tienen un chorro de leyes para lavarse las manos, para ir al baño, para comer, leyes y leyes y leyes y leyes. Entonces ellos no podían hacer ninguna actividad después de las 6 de la tarde. Adicional a esto, estaban en la fiesta de la Pascua, que era una de las 7 fiestas judías más importantes que sí o sí tenían que celebrar todos. Así que en Jerusalén había gente de muchas ciudades, de muchas regiones que vinieron a la fiesta. Entonces, viernes, 6 de la tarde, va a empezar el Shabbat, día de reposo. Jesús sigue colgado, ya murió, pero no hay dolientes. ¿Qué significa esa palabra? Vamos, iglesia. ¿Qué significa no hay dolientes? ¿Nunca has perdido a nadie? No hay deudos. Bueno, no hay deudos. Que a lo mejor doliente no dice, no, pues a mí no me duele nada.
Bueno, deudos. ¿Eso sí tiene sentido? Yo creo que los de la generación X no entendieron ni deudos ni dolientes. Bueno, no hay quien le llore al muerto. Perdónenme, pero lo voy a decir más claro, porque si no, los de generación X dicen, pues ¿qué? No hay quien vea por el muerto. No hay quien le llore al muerto. No hay quien se ocupe del cadáver. Está muriendo ya murió en esa cruz y está como un desconocido. ¿Qué hacen con los desconocidos los gobiernos? Cuando alguien muere en calidad, pues aquí estás tú, Efra. ¿Qué hacen con ese muerto? Después de cierto número de días que están en el anfiteatro y nadie los reconoce, luego ¿qué hacen? A la fosa común. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hubo dolientes, porque no hubo deudos, porque nadie le lloró a ese muerto, nadie se acordó de ese muerto, a nadie le importaba ese muerto. ¿Van conmigo? Wow. Padre, abre nuestro entendimiento, Padre, por favor. Espíritu Santo. Nadie está ocupándose del cuerpo de Jesús. Sus discípulos habían huido, ¿cierto? Su mamá, no dice la Biblia dónde estaba, si todavía seguía ahí o ya se había ido, o a lo mejor ella no podía hacer nada por el cuerpo de su hijo. Entonces, ¿qué nos enseña este pasaje? Que una persona naturalmente cuando muere debe ser sepultada. Diga conmigo, cuando yo muera me van a sepultar. Espero que tengas dolientes. Si no, no te preocupes, si estás en esta iglesia, nosotros vamos a ser tus dolientes, porque somos familia. No vas a morir solo. Tu funeral va a haber gente que vamos a estar tristes por ti, porque somos familia. Nos importas, tienes un nombre, tienes un rostro que conocemos y te amamos, porque amamos a Dios y te amamos a ti. Entonces dile al que está junto a ti, no te preocupes cuando te mueras, sí vas a tener dolientes, no hay problema. ¿Ok? ¿Siguen aquí? ¿No los he perdido? Ok. Pero lo normal es cuando una persona muere, debe sepulcro. Diga conmigo, sepulcro. Eso es elemental, importante y fundamental señalarlo. El Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, enfatiza este aspecto de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Mira lo que dice 1 Corintios 15, 3 y 4 una vez más. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores, tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de 3 días Dios lo resucitó. Dale un aplauso al Rey de Reyes. Así que en esta porción de la Escritura vemos cómo el apóstol Pablo recalca estos 3 aspectos: muerte, sepultura, resurrección. Y lo remarca de esta manera porque esto es importante y fundamental. Porque la sepultura del Señor, el hecho de que nuestro Señor Jesucristo haya sido sepultado, es precisamente una evidencia de su muerte, pero a la vez iba a ser una evidencia de su resurrección. Porque si no hubiera sido sepultado, ¿cómo entonces hubiera resucitado? Ahora, vamos a ir a eso más profundo, pero la Biblia dice que cuando José baja el cuerpo de Jesús, lleva lino caro y fino, lo envuelve, es decir, lo momifica, le pone sus ungüentos que se le ponían a los muertos en ese tiempo y luego lo momifica, lo mete en el sepulcro, un sepulcro nuevo. ¿Vamos bien? Y luego dice algo muy importante: sella la tumba con una gran, ahora no era una piedrecita, era una piedra de toneladas que no podía mover un solo hombre. Así que tenemos el escenario concluido, completo. Jesús lo bajan de la cruz, lo envuelven en lienzos, le ponen ungüento, lo meten al sepulcro, sellan la tumba. Diga conmigo, la tumba fue sellada. Si esto no hubiera sucedido así, entonces ¿dónde estaría el testimonio de la resurrección? Porque la Biblia dice, y eso lo voy a predicar, ya no me da tiempo, que al siguiente día, el día domingo, el primer día de la semana para los judíos no es lunes, es domingo.
Y el día domingo la piedra estaba removida y el cuerpo de Jesús ya no estaba en esa tumba. Y leímos al principio que Él se manifestó a muchas personas y a muchos grupos de personas resucitado con un cuerpo glorificado. Así que algunos detalles que nos presenta la palabra de Dios de la sepultura de Jesús están ante nuestros ojos. Jesús murió un viernes a las 3 de la tarde aproximadamente, y ese día era la víspera de la celebración del día de reposo, que estaba unido también en aquel momento con la celebración de la fiesta de la Pascua, una celebración importante judía. Y la ley judía explícitamente prohibía dejar durante la noche el cuerpo de un muerto colgado. Mira lo que dice Deuteronomio: el cuerpo no debe quedar colgado toda la noche, habrá que enterrarlo ese mismo día. Es ley de Dios, porque todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. ¿Cómo estaba muriendo tu Salvador? Dígalo, porque así murió Jesús, con esa categorización. Por eso el Padre lo abandona en la cruz, por eso lo deja solo. Dios mío, ¿por qué me has dejado solo? Porque estaba muriendo como un maldito. Dígalo con todas las letras. Yo era maldito por mis pecados, pero Él se hizo maldición para que yo sea presentado como inocente delante del Padre. Yo era un maldito, yo tenía ese destino de muerte y de separación eterna. No tenía derecho a misericordia por mis pecados y mi maldad, pero Él se hizo maldición para que yo sea libre de esa condenación. ¿Alguien agradece a Jesús eso? No tendré que morir como un maldito, Juanito. Soy liberado y perdonado por Jesús. ¿Alguien se alegra por eso? Pero la Biblia dice: todo el que es colgado es maldito a los ojos de Dios. De esa manera evitarás que se contamine la tierra que el Señor tu Dios te da. Por lo tanto, sepultar a Jesús era una necesidad apremiante, porque estaba anocheciendo y estaba por entrar el día de reposo, y en el día de reposo no se podía hacer obra alguna según la ley judía. Así que, ¿quién se haría cargo de la sepultura de Jesús? Si sus discípulos habían huido, uno ya se había ahorcado, no había una persona cercana al Señor Jesús. Aparentemente no tenía dolientes, pero cuando todo parecía indicar que no había la manera de poder sepultar al Señor aquel día previo al día de reposo, apareció un hombre interesado de sepultarle. Y Marcos lo narra así, Marcos 15. Ya era viernes por la tarde y los judíos estaban preparando para las celebraciones especiales del día sábado. Un hombre llamado José, del pueblo de Arimatea, no tuvo miedo de pedirle a Pilato el cuerpo de Jesús. Ahora, no me va a dar tiempo de explicarte esto, lo voy a predicar el miércoles, primero Dios. Pero esto que sigue a continuación es muy relevante, porque José de Arimatea no era cualquier persona. Y esto toca mi corazón de una manera profunda, como no tienes idea. Porque los discípulos se habían largado, lo habían dejado solo. El miedo a ser apresados, el miedo a recibir el castigo de Jesús los había hecho huir y dejar a su rabí, dejar a su maestro, dejar a su Señor abandonado en el momento que más Jesús los necesitaba, como muchos de nosotros hemos corrido. Pero este hombre, dice la Biblia, José era un miembro muy importante de la Junta Suprema. Lo dice el versículo 43. Además, él oraba para que el reinado de Dios empezara pronto. Hay varias cosas muy importantes en la vida de José, pero para terminar en esta mañana, y continúo el miércoles, Dios busca hombres y mujeres que aún en medio de nuestras limitaciones, conociendo nuestra fragilidad humana, conociendo nuestros miedos, con una historia antes de
Cristo tal vez vergonzosa, pero hombres y mujeres que quieran ser usados por Él y que digan: Señor, soy un siervo inútil, ¿qué te puedo ofrecer? He fracasado, la he regado, me he equivocado, he ofendido, he lastimado, he herido a personas, he decepcionado a mucha gente, pero si crees que puedes usarme, aquí estoy. Ese es José de Arimatea. Jesús no tenía dolientes, pero él estuvo dispuesto a desafiar su posición, porque no era cualquier un hombre. Era un hombre que tenía una relación muy cercana con el Sanedrín, muy íntima con el concilio, con el consejo judío. Ese concilio que declaró a Jesús digno de muerte y que pidió que fuera soltado Barrabás, un asesino. Él era miembro de ese concilio. Pero ese hombre, desafiando su propia posición, fue el hombre que Dios usó para que fuera bajado el cuerpo de Jesús. Amorosamente compartió de lo que Dios le había dado y lo puso al servicio de Cristo. Y Jesús tuvo una sepultura digna gracias a un hombre que dijo: aquí estoy, Jesús. Tengo miedo a lo que pueda suceder. La Biblia no dice más después de lo que pasó, si perdió su posición, si perdió su lugar, si también lo asesinaron, pero en ese momento él se dejó usar por el Padre para honrar al Hijo. Wow. Wow. No creas que Dios no puede usarte. Dios quiere hacerlo y va a lidiar contigo y va a tratar con tu carácter y va a moldear tu persona, pero no te imaginas lo que Él quiere hacer de ti, hasta dónde Él te quiere llevar. Eso es algo que te debe dar esperanza y decir: Señor, vale la pena rifar mi vida por ti, vale la pena rendirte mi vida a ti. Alguien aquí quiere dignificar el nombre de Jesús y decir: Señor, tú eres digno de suprema alabanza, tú eres digno de recibir toda gloria, tú eres digno de que viva una vida para ti. Si esa persona eres tú, ponte de pie, por favor, y ora a Dios en este día. Oremos al Señor en este día. Hoy recordamos dos evidencias claras de la muerte y sepultura de Jesús, pero quedémonos hoy con esto. Nunca puedes ser demasiado desechable para Dios. Si tú confías en Él, si tú crees en Él, si tú aprendes a amarlo y a conocerlo y lo pones a Él en primer lugar. Él sabe de tus debilidades. ¿Qué no sabe Jesús de nosotros? ¿Qué hay que ignore Dios de ti o de mí? Lo que haces en oculto y en lo secreto, Él lo ve. No hay nada escondido ante los ojos de Dios. Pero Él es compasivo, misericordioso, clemente, lento para la ira y grande en misericordia. Y Él pudo usar a un hombre como José para honrar a su hijo. ¿Serás tú ese hombre y esa mujer que Dios quiere usar y puede usar para honrar a su hijo? Cierra tus ojos, por favor, y que esto sea el momento de intimidad con Dios, tuya, con tus ojos cerrados, todos con sus ojos cerrados, para que no se distraigan. Habla con Dios. Todos con sus ojos cerrados. Y creo que en este día deberíamos empezar nuestro momento de mayor intimidad después de este mensaje, reconociendo el señorío de Jesucristo sobre nosotros, reconociéndole a Él como el unigénito Hijo de Dios, reconociendo la obra de Jesús desde que fue anunciado, desde que fue alumbrado, desde que vino a esta tierra dejando su trono de gloria, desde que vivió entre nosotros, poniéndonos el ejemplo que es posible vivir una vida para honrar a Dios como hombre, reconociendo que fue a la cruz injustamente, recibió el castigo que tú y yo merecíamos, fue colgado en esa cruz, soportó el castigo que el hombre le dio, fue sepultado en un sepulcro nuevo, pero al tercer día resucitó. Ese es el fundamento de la fe cristiana, amado mío. Y en
esta hora creo que podríamos volverle a decir a Jesús: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres mi Salvador, tú eres mi todo. Así que ora conmigo en voz alta, repite esta oración conmigo, toda voz, toda boca abriéndose para orar esta oración. Vamos, digámosle al Señor Jesús: Señor Jesucristo. Vamos, dilo en voz alta: Señor Jesucristo, creo en ti, creo que eres el Hijo de Dios, creo que viniste a esta tierra a lidiar con el pecado, a lidiar con la muerte, a lidiar con el diablo, a lidiar con el mundo, y tú venciste en esa cruz. Yo creo en tu obra. No te oigo, grítalo: yo creo en tu obra, yo creo en ti. Veniste a liberarme, veniste a perdonarme, veniste a salvarme, veniste a redimirme.
en un mundo y en un tiempo en que la humanidad rechaza todo lo que tenga que ver con Dios. Todo lo que se legisla, todo lo que vemos alrededor de nosotros va en contra de los principios que Dios estableció. Así que Puebla necesita ver testigos de carne y hueso, valientes, desafiantes a toda oposición que se levanta en contra del nombre de Jesús. Y Dios te está buscando para que seas ese testigo fiel y digas: mi Dios es el primero, mi Dios es el centro. No sé cómo edificas tú, pero yo edifico mi vida, mi casa, mi hogar, mi negocio, mi profesión sobre la roca que es estable y sólida y que se llama Jesús. Yo quiero orar por ti, porque sé que muchas veces el hecho de levantar la voz y de reconocernos e identificarnos como hijos de Dios es causa de temor, porque nos desagrada el rechazo, nos hace sentir mal la denostación y el menosprecio. Pero tienes que tomar una decisión: o agradas a Dios o agradas a los hombres. Este es el desafío para ti y para mí hoy. Seguir a Cristo implicará que haya rechazo de personas hacia ti, que haya burla de personas hacia ti, pero tú tendrás que tomar tu elección, como cada uno de nosotros hemos tomado una elección. Si has decidido creer en Jesús, que Él te dé la valentía, el coraje, el denuedo, la fuerza, el poder, la autoridad, el gobierno, el dominio, para que establezcas el reino de Dios en todo lugar donde Dios te ponga, en tu escuela, en tu trabajo, en la secundaria, en la preparatoria, en la universidad, en tu profesión, en tu negocio, en tu hogar, en tu matrimonio. Así que quiero orar por ti. Cierra tus ojos, por favor. Y si tú necesitas valor para ser testigo de Jesús, reconócelo delante de Dios. Levanta tu mano. Nadie te está viendo. Nadie te está viendo. Dile al Señor: dame valor, así como José. Dame valor. Dame valor para ser testigo tuyo. Dame valor para hablar de ti. Dame valor para conducirle como es digno de un hijo de Dios. Dame valor para hablar